En varias ocasiones en esta videocolumna ustedes me han escuchado hablar de cómo la relación entre México y Estados Unidos es una relación interméstica, es decir, los temas internacionales y los temas de política doméstica se entreveran, no hay manera de separarlos como artificialmente cree el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La política interna, doméstica del país, de cada país, determina en gran medida el tono muscular, la dirección estratégica de la agenda bilateral. Y si ustedes observan y estudian la política exterior de Estados Unidos, en realidad hay solo dos países en el mundo cuyas agendas bilaterales, diplomáticas bilaterales, son en realidad una relación interméstica. Uno es México, por la vecindad geográfica, la frontera compartida de 3.000 kilómetros, las dos sociedades transnacionales con la diáspora más grande que hay de un país en otro en Estados Unidos, mexicanos, con el mayor número de estadounidenses que viven fuera de su país viviendo en México, con esos 1.5 mil millones de dólares al día, haciendo de México el primer socio comercial de Estados Unidos. Y solo hay otro país que compite, o no compite, que como México tiene una agenda interméstica donde los factores de política interna estadounidense determinan en gran medida la dirección y el rumbo de la relación diplomática con ese país. Y ese país es Israel. Y es precisamente un país que en este momento le está generando un profundo dolor de cabeza a la administración Biden. Primero porque el conflicto que lleva ya 2 semanas entre el gobierno israelí y el movimiento terrorista Hamas, operando desde Gaza, está no solo poniendo a una administración que quería paulatinamente irse saliendo del papel protagónico que tradicionalmente Estados Unidos ha jugado en el Golfo Pérsico, en el Oriente Medio, ciertamente con la decisión de Biden de sacar las tropas estadounidenses de Afganistán, el conflicto más prolongado en la historia de Estados Unidos, sino porque además es un tema que genera profundas divisiones al interior del Partido Demócrata en este momento. Durante décadas, la política hacia Israel, el apoyo hacia el gobierno israelí, distintamente del signo o el signo ideológico, la dirección de sucesivos gobiernos israelíes, fue una especie de hilo conductor de la política exterior estadounidense, con gobiernos republicanos y gobiernos demócratas. Pero en años recientes, 3 factores quizá han empezado a reventar ese consenso. Primero, un gobierno crecientemente escorado a la derecha en Israel, encabezado por el primer ministro Netanyahu, que ha ido de manera cada vez más agresiva, avanzando en su política de permitir asentamientos israelíes judíos en territorios ocupados palestinos. Segundo, el efecto de los 4 años de la administración Trump, en donde Netanyahu realmente recibió apoyo irrestricto para hacer y deshacer, en particular en los territorios ocupados, con Estados Unidos declarando a Israel como la capital a Jerusalén, como la capital de Israel, estableciendo su embajada en lugar de en Tel Aviv en Jerusalén, y la serie de acuerdos, en parte por coacción, en parte por ceder en temas que habían sido torales en la política exterior de Estados Unidos, como el no reconocimiento de el control territorial marroquí sobre el Sahara Occidental, que es uno de los factores que determina el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel. Pero junto con todo esto y este endurecimiento de las posiciones del gobierno israelí con respecto a la política de asentamientos, también este relevo generacional del cual hemos hablado mucho en este espacio, en esta videocolumna al interior del Partido Demócrata, ha empezado a cobrarle factura a esa postura
casi monolítica, incólume del gobierno estadounidense hacia Israel. Y es esta nueva bancada de congresistas más jóvenes, demócratas, muchos de ellos judío-americanos, no se confundan, que está empezando a cuestionar la manera en la que Estados Unidos ha respaldado a este gobierno israelí, en particular de Netanyahu. Es este grupo el que en los últimos días, ante el silencio del presidente Biden, tratando de no meterse él en el tema de que fuera el secretario de Estado el que llevara la voz cantante, han estado orillando y presionando al gobierno estadounidense a asumir una postura mucho más activa, mucho más vocal. Esto explica la llamada de Biden hace 2 días con el primer ministro Netanyahu, en donde de manera ya muy directa el presidente estadounidense dijo que Estados Unidos esperaba la desescalación de Israel del uso de la fuerza contra objetivos de Hamas en la Franja de Gaza. Y no hay que perder de vista que esta creciente división al interior del Partido Demócrata está generando un realineamiento muy importante político que va a acabar traduciéndose en un potencial realineamiento diplomático de Estados Unidos hacia la región. Es un tema que evidentemente le ha dado dividendos al Partido Republicano estos últimos años, estos últimos 4 años, sobre todo con el sector judío ortodoxo en Estados Unidos y particularmente con el voto evangélico, que ha sido uno de los grandes baluartes de apoyo a estas posiciones pro-israelíes y sobre todo estas posiciones a favor del actual gobierno de derecha, del gobierno de Bibi Netanyahu. Se asoman momentos muy importantes, quizá de un golpe timón en la manera en la que Estados Unidos tradicionalmente se había posicionado frente a el conflicto israelí-palestino. Ciertamente estas declaraciones de Biden empiezan a señalar este cambio. No parece que el gobierno israelí ha entendido o quiere entender por el momento, quizá jugando a que el apoyo que tiene el Partido Republicano con los sectores evangélicos le permitirán seguir adelante con sus actuales planes para tratar de erosionar las capacidades militares de Hamas, quizá también calculando, dado la estrecha ventaja de los demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado, que en las elecciones intermedias del próximo año el Partido Republicano podría recuperar la mayoría en los 2 recintos y recalibrar o forzar un recalibramiento de la relación de la administración Biden hacia el gobierno de Netanyahu y hacia el gobierno israelí. Yo recuerdo cuando yo era coordinador de asesores en la Cancillería mexicana hace ya muchos años, acaba de llegar un nuevo embajador israelí a México y me vino a visitar como parte de lo que hacemos todos los embajadores cuando llegamos a una nueva capital, pidiendo una entrevista, y nos pusimos a hablar evidentemente de la relación entre México e Israel y de la posición de México con respecto al conflicto en Medio Oriente, pero muy pronto el embajador se puso a hablar de la historia de México y de la relación de México con Estados Unidos, y entonces él me menciona, sí, leí esto que se le atribuye a Porfirio Díaz, de que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y entonces se queda callado el embajador israelí unos segundos y me dice, al leer esto yo no podía dejar de pensar que para Israel es un poco distinto. Para Israel sería pobre Israel, tan cerca de Dios y tan lejos de Estados Unidos. Bueno, pues esta conversación que sostuvimos hace ya quizá como 15, 20 años en México, pues hoy parece reflejar en muchos sentidos, primero, el dilema que enfrenta Israel con una nueva administración estadounidense que está recalibrando sus prioridades más hacia Asia y hacia China y hacia el Asia Pacífico, buscando sustraerse de este papel de involucramiento directo que ha tenido durante décadas y ciertamente a partir de la invasión de Afganistán y de Irak, y también de un importante dilema de cómo va a ir respondiendo Israel a este reacomodo de las piezas en el tablero diplomático estadounidense. Es un momento ciertamente enorme preocupación por lo que implica lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y en Israel en este momento, pero también un momento
de inflexión y de replanteamiento de las prioridades estratégicas de Estados Unidos hacia su aliado tradicional en esa parte del mundo.